Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, en particular y en estos últimos días, a diario podemos ver diferentes filas, colas para reclamar por los recortes en pensiones por discapacidad. Está reflejando de alguna manera algo de la mala gestión y de los reclamos respecto a las mismas. Las personas con discapacidad en muchos de los casos son obligadas a demostrar su condición. Nos preguntamos también por qué sucedió esto. Tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Agostina Quirós, es abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Agostina, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna de Quilmes para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Te agradecemos los minutos de charla. Bueno, tenemos presente que ASIG ha hecho pedidos de informe, en parte de por qué sucedió esto. Hay una parte de explicación que ha dado el gobierno en aquel pedido de informes el 15 de abril al ANDIS, pero es como una respuesta a medias, podríamos decir, Agostina. Sí, ese pedido nosotros solemos trabajar con pedidos de acceso a la información, que para el que no sepa hay mucha información del Estado que es pública, pero que quizás no se publica activamente, o sea, el Estado capaz no la pone en sitios web, pero uno puede preguntar si se la pueden entregar, y eso hicimos en este caso con Andis, quizás más puntualmente relacionado con algunas medidas de accesibilidad en relación con la auditoría. Esto es algo que también se está hablando mucho, que es una auditoría que es poco accesible, o sea que tiene muchas barreras, muchos obstáculos para las personas con discapacidad, y bueno, presentamos un pedido de acceso a la información en relación con eso y algunos otros datos de la auditoría, y como vos decís, no lo entregaron, digamos, la respuesta no fue completa. Por ejemplo, una de las preguntas que hacíamos era para aquellos casos donde las personas con discapacidad requieren algún tipo de apoyo, alguna medida de apoyo, de accesibilidad, y se la solicitaba, qué hacía la agencia en esos casos, y por ejemplo esa pregunta no nos la contestaron. Entonces, bueno, en estos casos una vez puede presentar una acción judicial, que fue lo que hicimos. Respecto a pensiones, el gobierno argumenta que hay una auditoría, por cierto. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de poder tener información, de hacer una revisión de cómo se están llevando a cabo? Bueno, no hay ningún tipo de protocolo o norma que diga cómo se tienen que llevar a cabo, es como que la agencia lo va decidiendo un poco sobre la marcha, o eso es lo que estamos viendo. Sí tenemos mucho contacto con personas con discapacidad, con organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos, con las que vamos conversando sobre cosas, pero que está muy relacionado con consultas o con información que nos va llegando por esas razones. Como te decía, es una auditoría que es muy poco accesible, o sea, ya es un problema que no tenga un protocolo, un procedimiento claro, pero además no está pensada, o pareciera que no está pensada para el colectivo al que está dirigida, porque estamos hablando de personas con discapacidad que, como decía, muchas veces requieren apoyos, por ejemplo, para asistir a la auditoría. O sea, ya desde el vamos, la notificación de las citaciones por carta documento, y bueno, no todo el mundo actualiza su domicilio por empezar, pero además estamos hablando de un colectivo que atraviesa muchas burocracias y que quizás no es algo prioritario actualizar el domicilio, y además en algunos casos están institucionalizadas, o sea, están en hogares o en hospitales, entonces puede que esa carta, o quizás no pueden atender cuando llega el correo, entonces puede ser que esa carta no haya sido entregada por esos motivos. Después tenemos el problema de la carta en sí misma. Por ejemplo, personas con discapacidad visual no la pueden leer porque no tiene un formato braille, no tiene la opción de estar en braille, o lectura fácil, que es algo que se usa mucho cuando hablamos de accesibilidad comunicacional. No ofrece alternativas, es el único medio de notificación. Y después tenemos todos los otros problemas que también son de público conocimiento, más relacionados con el asistir a la auditoría, ¿no? Con la no posibilidad de cambiar el día de la cita, o que si te lo cambian, la otra opción también es muy restrictiva, son como horarios complejos para la gente, o que se lo cita a lugares a muchos kilómetros de distancia, con largas filas de espera,
con poca accesibilidad en el mismo centro en el que se lo cita. Entonces, sí, esa es un poco la información que vamos recopilando, está más relacionada con lo que va pasando y con las consultas que nos llegan y los que nos cuentan en esas consultas. El resultado, Agostina, es que tienen detectado un número muy importante de personas que tuvieron o acumularon estos 3 aspectos que mencionaste y de hecho no se enteraron, ¿no?, de la auditoría. Claro, hace poco el vocero presidencial había anunciado 110.000 suspensiones. Ayer fue el jefe de gabinete al Congreso y en el informe, que es lo que se hace periódicamente en el Congreso, anunció ya 111.000, o sea que ya subió un poquito el número. Y nosotros en estos pedidos de acceso a la información y de la información que fuimos recopilando, tenemos la información de que hasta ayer, te diría, que era el 46% de todas las cartas documentos no habían sido entregadas, y con este nuevo informe ya nos da un número cerca del 50%. Es decir, que casi la mitad de las cartas documento que se enviaron no fueron entregadas. Entonces es casi la mitad de las personas con discapacidad no pudieron ir a la auditoría. Bueno, eso está dando por resultado que de hecho muchas personas están concurriendo a actualizar el trámite diciendo en concreto de que no se enteraron nunca que tenían que hacerlo, digamos, ¿no? Claro, les pasa que a algunas personas les llegó, después sí, o sea, sí pudieron recibir la carta de suspensión de la pensión. Claro. Una carta diciendo te suspendimos la pensión. Pero una vez que te suspendieron, claro. Claro, una vez que estaba suspendida y sin haber ido a la auditoría porque no sabían que tenían que ir. Y después también muchas otras personas quizás van al cajero o ingresan a su cuenta del banco y no tienen la plata de la pensión depositada, no la pueden extraer, y que se enteran también por ese medio. Entonces están concurriendo, quienes pueden, ¿no?, quienes están más o menos cerca, se están acercando a Andis a consultar. Como mínimo uno podría decir que hubo poca estrategia, poco esfuerzo por parte de Andis como para llegar a la mayor cantidad del universo posible, digamos. Sí, nosotros creemos que hay otras cosas que se pueden hacer o que se podrían haber hecho. Primero esto, tener en cuenta al colectivo, a las personas con las que están trabajando. Además, ya de por sí las cartas documentos o la notificación en el domicilio no es una notificación que actualmente sea tan útil, digamos, para el fin de que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, como vos decías. Pero además, ahí, ¿qué otra estrategia se podría haber dado, por ejemplo? Y muchas ¿Qué otras vías? En un principio uno podría haber pensado en cruzar determinados datos, ¿no? De repente, para la pensión no es requisito tener el certificado único de discapacidad, pero quizás si una persona tiene el certificado único de discapacidad, no hace falta citarla a la auditoría, o bueno, se puede mirar en ese registro qué tipo de discapacidad tiene o qué se especificó en ese trámite, y entonces ver si en base a eso se la cita o no. Actualmente, por ejemplo, muchas de las personas que no pudieron asistir a la auditoría porque no sabían que tenían que ir, Andis les está diciendo que envíen una nota a un correo electrónico con la documentación médica. Entonces, bueno, también podría haberse hecho desde un principio eso, no obligar a las personas a ir, sino manejarse vía online o mismo con algún sistema creado a esos fines, como hoy en día la forma digital. Claro, es digitalización, ahí está. Te ayudamos. Gracias. Es algo que agiliza trámites, que se podría impulsar, quizás no que sea la única medida, porque hay gente que no tiene acceso a eso, pero bueno, hay otras formas o habría otras formas de haberlo hecho, y sobre todo esto, pensar en el colectivo en particular, y también pensar en hacer participar a las personas con discapacidad, por ejemplo, a través de consultas previas, para que ellas mismas puedan decir, sí, mira, esto lo podríamos hacer, esto no, en este caso necesitaríamos esto, entonces hacer un proceso mucho más comprensivo de sus requerimientos. De ese 46-50% al cual estamos haciendo mención, ¿hay algún desagregado, digamos, hay una concentración de ese número de personas, por ejemplo, en conurbano, en zonas muy urbanas, que se puede dilucidar algo que sucede en las provincias, por ejemplo? Sí, en el informe, no te tengo el dato específico para decírtelo, pero puedo decir que en este informe de gabinetes está desagregado por provincia. Lo que pasa es que me llegó hace 2 minutos, así que no lo miré, pero ahí sí está la información por provincia de cuántas cartas documentos se enviaron, hasta cuántas personas citaron y cuántas personas no lo recibieron. Es probable que ahí algo se pueda ver, pero no tengo el dato en este momento. Bien, por último, preguntarte, Agostina, si desde la asociación se están planteando algún tipo de estrategia también para seguir acompañando desde el pedido de información y por otro lado para efectivizar un poco que las personas que
que estén en condiciones de recuperar su pensión lo hagan. Sí, mira, nosotros desde que arrancó la auditoría y bueno, con la modificación del decreto también que un poco sucedió en paralelo, que venimos siguiendo mucho el tema, y las principales líneas de acción actuales son más como esta cuestión más de divulgar información y que las personas puedan conocer qué está pasando y también desmitificar algunas cosas que están siendo parte del debate público, y por otro lado el asesoramiento y el acompañamiento a las personas que bueno, en su momento habían sido citadas a la auditoría y que ahora le están suspendiendo la pensión. Uh-huh. Así que por un lado eso, nosotros tenemos un mail que es discapacidad-y-derechos@asig.org.ar, que ahí nos pueden enviar consultas, y después sí estamos pensando algunas estrategias judiciales, pero bueno, eso suele llevar un poquito más de tiempo, también de planificación, pero por lo pronto puedo decir que cualquier persona que tenga algún tipo de duda al respecto nos puede escribir ese mail o al mail general que pueden encontrar en nuestra página web y ahí estaremos para asesorarlos. Uh-huh. Primeras lecturas que ha hecho ASIG en este caso respecto a los cambios en Andis. Estamos hablando de un organismo y una agencia que ahora fue intervenida. ¿Ustedes imaginan que va a ser un obstáculo reacomodar parte de la conducción de Andis? Esperemos que no. O sea, la realidad es que por ahora todo viene siendo un poco difícil y cuesta arriba, como estábamos conversando. Ya la auditoría de por sí no fue tan organizada, entonces uh-huh. no podría decir si mejor o peor. Esperemos que no, porque la verdad es que el impacto que tiene en la vida de las personas la suspensión de esta prestación es muy importante, es muy grande, no es un monto tan alto, pero que sí es vital para muchas personas, así que esperemos que sea para mejor o que de alguna forma puedan responder a quienes lo necesitan. Recordanos de vuelta el mail. discapacidad-y-derechos@acij.org.ar. Te agradecemos los minutos de charla, Agostina. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento, ¿eh? Gracias a ustedes por conversar. La escuchaste, Agostina Quirós, es abogada, forma parte del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ASIG. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.